¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor. Qué bueno poder encontrarme con ustedes nuevamente después de haber tenido algunos invitados en los escudos del alma, algunos invitados que, Dios mío, pues, qué invitados. Hace 8 días tuvimos a Carolina y Jesús, ese testimonio tan increíble, ese matrimonio tan lindo, lo que Dios puede hacer con un matrimonio, con una familia. Qué lindo es el cristianismo, qué lindo es poder ver que Dios cumple sus promesas, que Dios está con nosotros. Solamente les cuento este pequeño testimonio. Eh, Antier me llamó una madre de familia del colegio diciéndome que la niña había entrado en convulsiones y le iban a pasar a cuidados intensivos, y estaba muy mal la niña. Llamamos a todo el colegio, pusimos un audio a todos los padres de familia y dijimos todos, nos levantamos a las 3 de la mañana a orar por esta chica, a orar por esta niña. Y, y así fue. Nos levantamos, rezamos y al otro día la mamá me ha dicho que exactamente a las 3 y 2 de la mañana la niña ha abierto los ojos, ha reaccionado, ha hablado y en ese momento se encuentra normal. La oración del cristiano, la fuerza de las promesas de Dios, de los que confiamos en su palabra, de los que confiamos en su amor. Le dice el Señor a Abraham: yo seré tu escudo, no tengas miedo, yo te acompañaré, yo estaré contigo, no estarás solo. Eso mismo nos lo dice a nosotros y por eso nos enamoramos de Él. Hoy tenemos un programa muy lindo, hoy tenemos un programa para recordar a nuestro Señor. Acabamos de pasar eh, todo el triduo pascual, acabamos de pasar la meditación, la semana donde cada uno de nosotros meditó en la muerte, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Eh, y quisiera hablar un poquito de el testimonio que ha quedado de ello. Porque no solamente fue un suceso que pasó a nivel espiritual, fue un suceso que pasó a nivel físico. La resurrección, la muerte de nuestro Señor, la resurrección fue un fenómeno espiritual y físico. Jesús resucitó en su cuerpo, en su carne. Y toda la vida de Jesús ha dejado en la tierra las huellas de su amor. Hoy vamos a hablar de estas huellas. Hoy vamos a hablar de lo que Dios ha dejado en la tierra como testimonio de que verdaderamente la resurrección fue un acontecimiento histórico, que la muerte de nuestro Señor, que la vida de nuestro Señor fue un acontecimiento histórico, que no hay otro personaje que tenga tantas evidencias de que existió, que resucitó. Nosotros tenemos evidencias palpantes. La sábana santa, el manto de Turín, la sábana con la que envolvieron al Señor y quedó plasmado, que se puede ver en Turín, quedó plasmado todo su cuerpo, que se ven los azotes y que le han hecho estudios científicos a esta sábana y es increíble, es un milagro patente. Pero no solamente esto, les vengo a hablar del quinto evangelio, como lo llamaba el Papa Benedicto XVI. Les vengo a hablar de Tierra Santa, de este lugar donde han quedado las huellas del amado, de este lugar donde han quedado las huellas de Jesús, donde Él nos ha dejado históricamente, nos ha dejado las huellas de su amor. Les quisiera hablar un poquito, les quisiera leer un poquito de este libro. Es una peregrina hispana del siglo IV, se llama Egeria. Este libro es de Arcadux, es de palabra, se llama El viaje de Egeria. Y quisiera hablarles un poquito de este libro, quisiera leerles un poquito de él, porque quisiera hablarle de estas huellas que el Señor dejó y de los testimonios que nosotros hemos tenido al ir a Jerusalén, al ir a Israel, al ir a Galilea, a Cafarnaún. También les quiero hacer una invitación. Rodrigo Wilson y yo vamos a ir a Tierra Santa ahora en junio.
y vamos a ir con algunos peregrinos. Por eso también les quiero hablar de estas maravillas, por si alguien se anima a acompañarnos. Va a ser del 18 al 28 de junio una peregrinación a Tierra Santa. Vamos a estar en todos estos lugares, no solamente recorriéndolos, no solamente como una peregrinación normal que va, miren, vuelven, montes al bus, no. Va a ser arrodillados, orando, viviendo, sintiendo, amando, llorando. Quienes estén interesados en esta peregrinación pueden llamar al 313-733-4421. Repito, 313-733-4421. Vamos a amar a nuestro Señor y a cumplir el sueño de los santos. Como lo vamos a ver ahora, todos los santos han querido visitar esta tierra. Yo he ido ya, esta sería mi quinta vez que voy a Tierra Santa, que voy a la tierra del Señor. Y les digo, uno quisiera no devolverse. Uno quisiera quedar viviendo allá. Uno, al ver el mar de Galilea, al ver Cafarnaún, al ver el Santo Sepulcro, uno siente los mismos sentimientos que sintió Egeria. Ella fue allá y se quedó. Esta tierra la impactó. Quiero que escuchen un poquito de este libro. Me he enamorado de un lago cercado por colinas y laderas verdes. Me he enamorado de sus aguas y de sus orillas, de sus olas y del viento que las encrespa, del sol que lo ilumina, de la bruma que lo cubre en las mañanas frías, de los peces que lo habitan y de los chacales que sacian en él su sed. Es un lago inmenso. ¿Sabéis bien al que me refiero? Aquí lo llaman el mar de Tiberíades o el lago de Galilea. Creo que Jesucristo también se enamoró de él. Es imposible, me diréis, que no lo hiciese, pues nuestro Señor era un enamorado de la vida, de todo lo creado por su Padre. Pero, queridas hermanas, fue al contemplar desde las colinas sus aguas plateadas, al ver sus campos de olivos, viñas y frutales, al observar a los pescadores surciendo sus redes o recogiendo los peces, al adentrarme en los pueblos que bordean el lago, en un especial Cafarnaún y Magdala, y a escuchar sus gentes, ver su cotidianidad, cuando me di cuenta de que Jesucristo engastó en su evangelio todo lo que aquí veía y dio aún más vida por medio de sus palabras a los paisajes y personajes que habitaban en tan bella región. Estábamos acercándonos al lago, siguiendo el camino más frecuentado por todos los que a él se dirigen, cuando Elena me señaló las cuevas que se abren como ojos oscuros en un escarpado desfiladero, y de inmediato uno de los monjes que nos acompañaban se acercó para explicarnos qué era aquel lugar. Dejemos atrás del camino y lleguemos a Magdala, el pueblo de la pecadora que tanto amó Jesús y por lo cual le fueron perdonadas todas sus faltas. Ya estábamos a la orilla del lago, lo divisábamos por detrás de un grupo de palmeras. Respiré el olor de sus calles e imaginé a una mujer bella y llamativa, adornada con lujosas joyas, los ojos pintados, penetrantes e intensos, avanzando en las miradas de muchos de sus paisanos, algunas inquisitivas y otras llenas de deseo. Sin duda, bajo su aparente seguridad y altivez se esconde la desesperación y el dolor. María está cansada de provocar placeres que no ama, de vivir una vida en la que no disfruta y de llevar como una losa sobre las espaldas los cuerpos de todos los amantes que en la mayoría de los casos la despreciaban. María no sabe cómo desprenderse de aquello hasta que un día escucha las palabras de asombro con las que algunos vecinos describen a un hombre llamado Jesús, y se entera de que vive en Cafarnaún, en la casa de un pescador, y se encamina hasta allí, y antes de llegar ve una muchedumbre que se dirige a una colina. María les sigue, y cuando los demás se sientan sobre la hierba del suelo, ella lo hace también. Mira hacia la cima y descubre la silueta de un hombre apuesto, pero sus ojos expertos, acostumbrados a los cuerpos de cientos de amantes,
Vislumbran en la figura de aquella persona algo que jamás habían visto antes. Un porte que escapa al humano, que se eleva más allá de la tierra. María queda traspasada y su corazón se abre. Después, al oír su voz, se destaponan sus oídos, y al escuchar sus palabras, su alma desesperada, frágil y cansada, comienza a llorar y a gritar de felicidad. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y propaguen contra vosotros toda clase de calumnias por mi causa. María se levantó y regresó a Magdala, temblando de pies a cabeza. Volvió a sentir como Garfio los ojos llenos de lascivia clavados en su cuerpo, las miradas de desprecio de muchos de sus paisanos, pero aún así se sentía feliz, porque ella, la deseada y perseguida, había encontrado un ser al que amar intensamente y por el que dejarse calumniar si fuese preciso. A partir de aquel momento siguió al Maestro hasta que se atrevió a acercarse a él, y el Señor la cogió entre los suyos. Veo a María escondiéndose tras una esquina de Magdala que ahora piso, y mirándome con los ojos llenos de amor y alegría. Quiero ir tras ella, pero se aleja, y siento que me dice: no pares aquí, en donde yo nací, sigue adelante hasta Cafarnaún, visita la casa de Pedro, donde alojó el Maestro, y sube al monte desde el que sus bienaventuranzas me dieron la dicha y la vida. No te pares aquí, corre, 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 Él también te está esperando. Muchachos, qué impresionante. Una peregrina del siglo IV va a Jerusalén y siente y ve a los personajes del Evangelio. Ese efecto que ha pasado en Nigeria es el mismo efecto que tenemos hoy recorriendo Tierra Santa. Todos los santos quisieron ir allí, claro. Es que es la tierra de Jesús. Es la evidencia que quedó de sus pasos, de sus huellas. Tiene una gracia especial. Evidentemente soy consciente de que no todo el mundo tiene las capacidades económicas para ir a un lugar de estos. Por esto, Jesús en la Eucaristía se ha quedado todo y se ha quedado completo. Por eso vale más una Eucaristía, una visita al Santísimo, que cualquier peregrinación. Porque no lo tenemos que buscar en lugares lejanos, Él está ahí con nosotros. Muchos santos han deseado ir a Tierra Santa, pero no todos los santos han ido. Pero si tienes la posibilidad, si tienes cómo cumplir el sueño de ir con nosotros allí, vale la pena, porque el Señor ha dejado huellas, el Señor ha dejado marcas de amor. Solamente como Egeria decía, les quisiera hablar de Cafarnaún. Cafarnaún, donde el Señor alojó a Pedro, Pedro alojó al Señor, donde ocurrió este magnífico milagro. ¿Se acuerdan del paralítico? De la casa de Pedro, que le hacen un hueco en el techo y bajan un paralítico por allí y el Señor lo sanan. De esa famosa canción de Son by Four: dicen en el pueblo que por fin regresó el profeta, el sanador. Todo el mundo fue a ver, quedamos sus amigos y no nos iremos sin ti. No sé si la han escuchado. Uf, es hermosa, es hermosa. Cuenta la historia del paralítico que bajan por el tejado, que él no puede creer que ve a Cristo, y que Cristo primero le sana su alma, le dice: tus pecados te son perdonados, y después le sana su cuerpo. Después le sana su cuerpo. El Señor muestra que va a ser más importante la sanación del alma que la sanación física. Que para Él una conversión, una sanación del corazón, es más grande que levantar un paralítico, aunque también lo puede hacer.
Allí uno se puede arrodillar. Les cuento esto para que vean, para que crean, para que aumenten su fe. Allí uno se puede arrodillar frente a la casa de Pedro. Allí uno puede estar de rodillas porque aún existen las ruinas de la casa de Pedro. Es más, encima de la casa de Pedro han edificado una iglesia y han dejado el hueco. O sea, uno puede ver, en la iglesia puede ver el hueco y puede ver la casa de Pedro allá abajo. Allí nos arrodillamos, oramos por los enfermos, hemos visto milagros, hemos visto cosas grandiosas. Por ejemplo, en el mismo Cafarnaúm está la sinagoga. No hemos ido una sola vez a esta peregrinación donde la sinagoga no tenga efecto de sanación, de liberación. Es impresionante porque allí el Señor hizo su primera liberación, hizo exorcismos. Entonces esto quedó con la fuerza del Espíritu. Entonces personas que tienen procesos de sanación o liberación llegan y tocan esta sinagoga e inmediatamente nos ha pasado que llegan, hacemos una oración ahí y se liberan procesos de tiempo que llevaban años en esta sinagoga. Sienten la fuerza, sienten la presencia del Señor. Porque es muy impactante poder estar caminando por las huellas de Jesús. Poder mirar las montañas y saber que existen las mismas montañas que miró el Señor. Que el mismo paisaje, el mismo cielo. Que usted le puede tomar una fotico y decir, mis ojos están viendo lo mismo que vieron los ojos del Dios. Es increíble porque estos lugares se han conservado por los santos. Se han conservado y se saben los lugares exactos donde están por los santos. Por ejemplo, Santa Elena, la madre de Constantino, fue la que conservó en Tierra Santa todos estos lugares y mandó a edificar iglesias donde estaban los lugares más trascendentes de la vida de Jesús. Y desde esa época hasta ahora, o sea, desde los primeros cristianos hasta ahora, siempre se han venerado exactamente los mismos lugares. Es impresionante uno llegar al pesebre, donde nació el Señor, y saber que existe. Saber que no solamente es un relato bíblico que nos imaginamos, sino que es un lugar real que podemos ver y contemplar. Por eso San Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Porque es que los primeros apóstoles, los primeros cristianos tenían la certeza del Evangelio. ¿Ustedes creen que los primeros mártires, esta cantidad de mártires que hubo en la iglesia, hasta el año 313, donde en el edicto de Nicomedio y de Milán, Constantino termina la persecución, ¿ustedes creen que en estos primeros 3 siglos, que hubo muertes y muertes y muertes, estas personas hubieran muerto por una mentira? ¿Hubieran derramado su sangre por una ficción? No. Recuerdo una de las más impactantes, cuando estudiaba historia de la iglesia, una de las que más me impactó, Santa Blandina. Una niña de 11, 12 años, que la llevaron y le dijeron que renegara de Cristo. Todos los cristianos estaban orando por ella, porque pensaban que no iba a resistir, Y cuando la llevan, cuando la apuñalan, la vuelven nada, la laceran y hacen cantidad de cosas, la dejan moribunda, la tiran donde los cristianos, para que los cristianos la vean y se acobarden y digan, no, yo reniego de Cristo. Esta Santa Blandina, en vez de renegar, le dijo a todos, no tengan miedo. Él estuvo allí en la arena conmigo. Él no me ha dejado solita. Él ha estado ahí. Él está conmigo. Yo lo he visto. Y todos estos cristianos se llenaron de fe y llenó de valor a todos los cristianos que estaban medio flojitos. Dijeron, yo voy a morir por Cristo. Claro, estaban convencidos de la vida, de la resurrección, del nacimiento, de la encarnación de Dios. Es impactante uno llegar al pesebre. Y llegar al pesebre
y tener el lugar donde nació nuestro Señor. Y poder arrodillarse ahí y tocar el lugar donde nació nuestro Señor y derramar lágrimas. Y en ese lugar contemplar el misterio de la encarnación. Allí estuvo San Jerónimo por mucho tiempo en su vida, traduciendo la Biblia, la que conocemos nosotros como la Vulgata Latina. Allá está el lugar donde estuvo San Jerónimo traduciéndola. Están las reliquias de San Jerónimo. Poder contemplar a unas pocas cuadras de allí la Gruta de la Leche, de la cual tengo cientos de testimonios. La Gruta de la Leche es un lugar donde la Virgen María estuvo con el niño Jesús a unas cuadras del nacimiento. La Virgen María fue a buscar refugio porque el pesebre estaba muy frío. Y eso se ha conservado desde los primeros siglos. Y allí va a ocurrir un milagro. Cuando la Virgen está amamantando al niño, se le cae una gotica de leche. Cae al piso una gotica de leche y la pared se convierte en una pared blanca. Y esta pared la custodian los franciscanos. Y una vez al año la raspan y la meten en bolsitas pequeñitas. Y estas bolsitas pequeñitas se las dan a las mujeres que no pueden tener hijos. Y ellas se toman con agüita este polvito de esta pared, se lo toman con agüita todos los días. Y mujeres que llevaban años sin poder tener hijos, el Señor las sana. Y entonces es muy lindo porque uno entra a la Gruta de la Leche y uno entra allá y uno ve en la pared una cantidad de imágenes de niños de todas partes. De niños de la China, de Japón, africanos, porque los franciscanos piden que si la Virgen le hace un milagro, manden la fotico del bebé hasta allá. Miren, yo traje nada más como 2 bolsitas, no sabía lo impactante y lo milagroso que era esta leche, esta polvito de esta pared. Y no hubo una sola persona que no le haya dado este polvito de la Gruta de la Leche que no haya quedado en embarazo. Impresionante. Ni una sola. Ni una sola. Tengo testimonios así, por montones. Eso es Tierra Santa. Eso es Tierra Santa. Ir al lugar de las bienaventuranzas. Ir al lugar de la transfiguración, al monte Tabor. Ustedes no se imaginan ese paisaje. Ver el mar de Galilea. Estar en el mar de Galilea montando en barca. Celebrando la Eucaristía en el mar de Galilea. Mirar el mismo paisaje que miró Jesús. ¡Wow! Una cosa impresionante. Esas son las huellas del Señor. Eso es lo que Él nos ha dejado. Y así en ningún momento de tu vida puedas ir a Tierra Santa. Quiero hacer este programa nada más para que veas que esto existe. Y que el Señor ha dejado las huellas, las marcas de su amor. Y que ha dejado huellas patentes. No sé si todos han visto la película de La Pasión de Mel Gibson, donde hay un pasaje impresionante, donde el Señor llega y está encarcelado, amarradito. La Virgen María llega y pone el oído en el piso. Y lo muestran a él, bajan efecto y lo muestran a él abajo, encadenadito. Esto es impresionante porque existe el lugar donde tuvieron encarcelado a Jesús. Y allí en este lugar, la última vez que fuimos, ha pasado una cosa impresionante. Porque hemos estado allí orando en este lugar, con la guitarra. Llegó una monjita y nos explicó que el Señor ahí había dejado parte de su silueta porque se había recostado, nos mostró. Empezó una sanación hermosa y una niña de las peregrinas escuchó la voz del Señor. Físicamente. Escuchó la voz del Señor que le dijo:
aquí hay alguien que que, estuvo en la cárcel injustamente y tiene que sanar eso. Dile que yo siempre, cuando él estuvo en la cárcel, yo estuve a su lado, porque yo sé que es estar encarcelado. La niña llorando dijo esto, e inmediatamente un muchacho de la peregrinación empezó a llorar, pero a llorar, a llorar, a llorar, porque esas palabras eran para él. Estar ahí contemplando el lugar donde el Señor estuvo encadenado, el lugar donde sonó el gallo con la traición de Pedro, hacer el Via Crucis, mirar, existe todavía piso de la época de Jesús que fue pisado por Jesús. Escuchen eso tan impactante. Existe la huella de Jesús en medio que cuando le estaban flagilando, que él llevaba la cruz, él puso la mano en un muro y ahí quedó su huella. Ahí rezamos, ponemos nuestra mano, oramos. Y lo más impactante de Tierra Santa es llegar al lugar de la crucifixión y estar de rodillas en el mismo lugar donde crucificaron al Señor. Tocar la piedra donde clavaron la cruz. Estar de rodillas pidiéndole perdón a Él. Acostarse en la roca donde lo descargaron a Él después de la crucifixión. Esa roca está. Y uno puede acostarse en ella, poner los rosarios, los pañuelos, llorar ahí un rato. Las huellas de su amor, la gracia que se tiene en ese lugar, en ese preciso lugar, es una gracia impresionante. Esto es increíble. El Santo Sepulcro, el lugar donde lo crucificaron y al ladito el lugar donde resucitó, es increíble. Tanto que hay una santa que se llama Santa Egipcia, que tiene un testimonio increíble de ese lugar. Imagínense que ella era una prostituta, y siendo una prostituta, escuchó que iba a haber una peregrinación a Tierra Santa. Y ella se ha embarcado en uno de los barcos con la intención de tener muchos clientes, de acostarse con los que iban para la peregrinación. Y evidentemente se ha embarcado allí y se ha acostado con medio barco. Y ha ganado mucho dinero. Y llegaron a Tierra Santa y bueno, ya estando ahí, ella dijo, pues bueno, vamos a conocer. Y se fue para se fue para el Santo Sepulcro. Cuando iba entrando a la iglesia, fue a entrar y la devolvió una fuerza. Y ella escuchó una voz que dijo, no eres digna de entrar acá. Esto es un lugar sagrado y santo. Ella cae de rodillas y un letrero que dice, Teotocos, Madre de Dios. Y le pide a la Virgen, le dice que la perdone, intenta entrar otra vez y puede pasar. Va donde fue crucificado el Señor y llora, y llora, y llora, y llora, y llora sus pecados. Y desde ahí se va para el desierto. Y se convierte en un monje del desierto. Muere adentrada en el desierto. Y los ángeles traen su cuerpo a un lugar donde habían personas para mostrarles que su cuerpo había quedado incorrupto y que ella había sido una santa. Estuvo internada en el desierto reparando, amando, solo por entrar al Santo Sepulcro, solo por pisarlo, solo por ver el lugar donde fue crucificado nuestro Señor. Y ahí a pocos metros tener el lugar de la resurrección. Uno tiene que hacer la fila para entrar allí. Es un lugar pequeño donde uno entra, está vacío, eso es lo increíble. Lo increíble es que uno entra y dice, ¡wow! Está vacío. El Señor resucitó, no está acá. Fue el mismo lugar donde movieron la roca, el mismo lugar donde se encuentran María Magdalena y le dice al Señor que estaba fuera de la tumba, ¿dónde han colocado al maestro? ¿Dónde me lo pusieron? Y él la llama mujer. En ese lugar donde pasaron tantos acontecimientos,
Usted hace la filita y entra y lo dejan orar unos segundos solo, allá adentro, solo. Es un momento impactante, impactante. La gracia, la fuerza, el amor que se recibe allí es increíble. Está bueno, en fin, los peregrinos de Maús, el lugar de la ascensión, que fue tal ascensión que en una piedra, y Egeria lo cuenta, o sea, desde el siglo IV hay noticias de que esto existió. Egeria cuenta que ve un pie en una roca, mostrando cuando el Señor fue a ascender al cielo, pone su pie y la huella de Jesús queda en una roca. Y esa roca hasta ahora se conserva. Y uno puede llegar y mirar la roca e incluso descalzarse y poner el pie ahí. El lugar impactante de la última cena existe. El lugar donde el cenáculo del Espíritu, donde vino el Espíritu Santo, existe. Todos estos lugares de las huellas del amor de Jesús existieron. Es por esto que todos los santos han querido ir a estos lugares. San Ignacio de Loyola prometió ir a Tierra Santa y él pensaba que allí tenía que cumplir su función apostólica. San Francisco de Asís va a Tierra Santa porque quiere morir mártir. Ustedes saben cómo era Francisco. Quiere morir mártir en los lugares santos. Y por eso es que Francisco tenía tanto amor que se convence a los musulmanes y hasta lo quieren. Y por eso los franciscanos, aún en tierras de musulmanes, custodian los santuarios. Porque los franciscanos son queridos por su amor. El lugar del Huerto de los Olivos está. Uno puede rezar en la roca donde el Señor rezó y puede ir a mirar la roca donde Santiago, Pedro y Juan se quedaron dormidos. El lugar del Paternoster, donde duerme el Padre Nuestro. El monte de las Bienaventuranzas. Muchachos, todo esto es impactante porque todos los santos han querido ir allí. Por eso nuevamente les repito, para todos aquellos que tengan las posibilidades de acompañarnos, partiremos ahora en junio. Del 18 al 28 de junio nos iremos para Tierra Santa. Quienes estén interesados, los cupos son limitados, y quienes estén interesados llamen al 313-733-4421. 313-733-4421. Iremos en peregrinación, iremos en retiro espiritual, iremos en búsqueda de nuestra conversión. No sé, Julián, si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta, entonces terminaremos este programa con una pequeña oración. Recuerden, Tierra Santa, el lugar de los santos, el lugar de la huella de Jesús. Desde ahora pongo en oración a todas las personas que van a ir con nosotros, a todas las personas que van a estar allí, para que el Señor desde ahora vaya llenándolos de gracias especiales para una muy buena conversión. Le encomendamos esta peregrinación y el aumento de nuestra fe a Nuestra Señora, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.